Comencemos por definir la rinitis alérgica, entendiendo que esta es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal que se produce por una reacción sistémica. Este es un punto en el que quisiera hacer énfasis porque mucha gente pierde de vista el hecho de que la rinitis alérgica en realidad no es una entidad aislada, sino una manifestación localizada en la mucosa nasal y los senos paranasales de una patología que en realidad es sistémica. Es mediada por anticuerpos IgE, alergeno específicos, y tiene participación de diversas células, citocinas y mediadores. Una vez hecho esta definición, vamos entonces a hablar un poquito sobre el diagnóstico. El diagnóstico de la rinitis alérgica se fundamenta muy fuertemente en la clínica. Vamos a tratar de esbozar algunos de los puntos clave clínicos. Es importante el interrogatorio. A veces obviamos el interrogatorio, algunas partes del interrogatorio, y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los síntomas que presenta el paciente. Recordemos que es importante también para tener una clasificación adecuada de la rinitis, investigar acerca de la severidad y la frecuencia con la cual se presentan estos síntomas. Más adelante vamos a ver un poquito sobre eso en la clasificación. Y los antecedentes. Importantísimo es verificar si el paciente tiene antecedentes familiares de rinitis alérgica y también saber si el paciente ha tenido o ha presentado algún episodio de hiperreactividad de la vía aérea inferior, porque ya está bastante clara la asociación entre rinitis alérgica y asma bronquial. Entre los síntomas y signos más frecuentes encontramos, para nosotros los otorrinos, existe una tríada clara que nos sugiere fuertemente la rinitis alérgica y es los estornudos en salvas. En salvas significa que el paciente tiene más de 3 estornudos por cada crisis. La rinorrea, que generalmente es hialina o transparente, acuosa algunas veces, y la obstrucción nasal. El prurito nasal también puede presentarse, los síntomas conjuntivales. Estos síntomas, para que nosotros podamos considerar que se trata de una rinitis alérgica, se deben producir por más de 2 días seguidos y por lo menos durante 1 hora en la mayoría de los episodios. Esto es una referencia de las guías ARIA, ¿no? Hacía mucho énfasis en esta triada porque algunas veces cuando nosotros encontramos como un desbalance en estos síntomas de la triada, podemos inclinarnos a pensar en algún otro tipo de rinitis. Por ejemplo, cuando lo predominante es la obstrucción nasal, podemos pensar que es una rinitis hipertrófica, una rinitis vasomotora o algún otro tipo de patología de rinitis crónica. En cuanto a los signos, encontramos un signo bastante indicador de rinitis alérgica es una mucosa nasal pálida, o podría encontrarse en aquellos pacientes que son crónicos y que han tenido episodios infecciosos como sobreagregados recurrentes. Podemos encontrar una mucosa nasal que está un poco eritematosa, pero en general puede tener como parches blanquecinos. Las ojeras, las líneas de Dineen-Morgan, el surco nasal transverso, la facies adenoidea. Aquí tenemos, para que recordemos un poquito lo que es esta facies adenoidea, la boquita abierta, una hipoplasia del tercio medio facial, una cierta caída del labio inferior y una elevación del labio superior. Además suelen ser ojerosos, y esto que teníamos acá, las líneas de Dineen-Morgan. Quería mostrarles la mucosa nasal. Muchas veces se pasa por alto examinar un poquito la mucosa nasal. Yo invito a los médicos generales, incluso a los pediatras, a revisar un poco la mucosa nasal porque tenemos bastantes claves allí. Este es el aspecto característico de la mucosa nasal de un paciente con rinitis alérgica. Se ve muy pálido y como muy brilloso, se nota bastante secreción hialina además. Aquí tenemos 2 cositas, esta es la causa del pliegue nasal transverso, que es lo que llaman el saludo alérgico, que el paciente siempre está haciendo este tipo de movimiento para mitigar el prurito, y lo que llamamos las líneas de Dineen-Morgan, que es un doble pliegue en el párpado inferior.
Recordemos entonces lo que les decía ahorita de la intensidad y severidad de los síntomas. Recordemos que por eso podemos clasificar la rinitis en intermitentes, persistentes, leve y moderado a severo. Creo que no viene al caso de esto, pero es para que lo recordemos un poco. En cuanto a las ayudas diagnósticas, la citología nasal se ha cuestionado porque existen rinitis eosinofílicas no alérgicas. Sin embargo, se puede seguir utilizando. Dicen que el valor predictivo de la citología nasal supera el 80%. Podemos hacer una IgE sérica total, pero la IgE sérica total en realidad no es muy útil porque puede elevarse por diferentes causas y no necesariamente, esto es altamente inespecífica. Podemos hacer IgE sérica específica. Esta IgE sérica específica sí es altamente sensible y altamente específica. Lo que hay en su contra es el costo. El costo de esta IgE sérica específica, sin embargo, está indicada, por ejemplo, en los pacientes en los cuales no se puedan realizar pruebas cutáneas, por ejemplo, por procesos infecciosos o inflamatorios generalizados de la piel, o en aquellos pacientes que tengan dermografismo. Entonces, podemos hacer IgE séricas específicas que son altamente útiles. En cuanto a las otras ayudas diagnósticas, como por ejemplo los exámenes imagenológicos, podemos tener la radiografía de senos paranasales, que en realidad no nos va a aportar gran cosa. La radiografía de senos paranasales casi que invariablemente lo que va a mostrar es un engrosamiento de la mucosa nasal y de los senos paranasales, que es simplemente consecuencia del proceso inflamatorio crónico, que no representa de por sí misma una indicación o una sugerencia de proceso infeccioso, y por esa razón no la recomendamos. La tomografía axial computarizada de senos paranasales, y en el caso de la tomografía quiero decir también que la tomografía solo está indicada cuando se sospecha que el paciente requiere alguna solución quirúrgica. Nosotros somos bastante, los otorrinos somos bastante cuidadosos en mandar tomografías de senos paranasales a los niños, porque ya existe demostración de la relación entre las dosis de radiación ionizante que puede hacer una tomografía de senos paranasales y la inducción de cánceres tempranos de tiroides. Entonces, no se debe hacer tomografía a menos que exista un claro indicio de que tenemos una patología de resolución quirúrgica, y en la mayoría de los casos de la rinitis alérgica no es así. La radiografía de cábum faríngeo, en cambio, es una buena ayuda diagnóstica, porque nos va a permitir establecer diagnóstico diferencial entre rinitis alérgica y una hipertrofia de adenoides, o la coexistencia de la hipertrofia de adenoides y la rinitis alérgica. Muchos pacientes con rinitis alérgica también tienen hipertrofia de adenoides, porque precisamente la reacción inflamatoria de toda la mucosa, de las fosas nasales, de los senos paranasales, de todo el árbol respiratorio, va a llevar a un aumento del volumen de este tejido adenoideo. Y esto sí tiene una solución quirúrgica que puede eventualmente mejorar mucho la calidad de vida de este paciente. Las otras ayudas diagnósticas serían la endoscopia. Para nosotros resulta muy útil tener una endoscopia porque nos va a permitir hacer un análisis detallado, un examen detallado del interior de las cavidades nasales y de la nasofaringe. Vamos a poder investigar si tenemos alguna obstrucción mecánica, algún proceso de sobreinfección que nos va a dar unas secreciones ya no tan transparentes, sino amarillentas. Podemos incluso en estas endoscopias observar la procedencia de esas secreciones y podemos tratar de saber cuál es el seno que está comprometido en los casos de sinusitis, y también nos va a permitir, por ejemplo, diagnosticar con más precisión hipertrofias de adenoides o tumores del cábum faríngeo. En los niños, las endoscopias son difíciles de realizar porque lógicamente esto es un examen invasivo,
pero dependiendo de la necesidad de cada caso y de la edad del niño, uno puede hacer la endoscopia con bastante buena tolerancia si al niño se le ayuda y se le informa adecuadamente, o incluso en el caso de ser requerido, de que podamos tener la certeza de que es altamente necesaria hacer la endoscopia, se puede hacer bajo sedación o bajo anestesia.